meditar en la palabra de Dios. Muchas gracias al hermano Miguel Aliaga, porque mientras oraba él pedía para que el Señor estuviera conmigo. Pues le agradezco mucho a hermano Aliaga, de corazón. Yo tengo muchas razones para estar agradecido. Y resuena en mi cabeza un versículo. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado. Aún en la madrugada se levanta, y va y cose y teje y prepara su comidita para su familia. Esa es una mujer virtuosa. El Señor dice que Él ha bendecido a las mujeres de la iglesia porque les ha dado un entendimiento superior, en el sentido de que ellas tienen a Cristo en su corazón. Y cada consejo que ellas dieran, aún a nosotros los hombres en la casa, pues debería ser bien recibido, pues ellas también son hijas de Dios. Tengo aquí en mi foto, en mi mano, una foto que tomó mi hermano Palacios allá una vez que fuimos con él a un parque. Yo también me siento afortunado en esta noche, sobre todo porque celebramos el día de hoy, el Día de la Mujer, un día que no podía pasarse por ahí. By the way, le dieron un día también a los hombres, no, ¿verdad? ¿Qué pasó? No son virtuosos. Se vaya a quejar con el almanaque. No son virtuosos. Para ver si nos dan un día también a nosotros. ¿Será que no estamos haciendo nada nosotros que promueva que nos den un día también? Sí. ¿Oh, sí? Pues hermano, muchas gracias. Y yo sabía. Pero bueno. Sí. Felicidades a todas las mujeres en el Día de la Mujer. Es una gran bendición contar con la mujer en la iglesia. Ustedes hacen un excelente ministerio, tienen un excelente trabajo. De hecho, el Señor delegó que las mujeres fuesen quienes educaran a los niños, ¿verdad? Y ellas entonces son las que transmiten todas esas ideas que el Señor les pone, y sobre todo cuando son mujeres cristianas, esos consejos para esos muchachos y esas sociedades deberían ser mejores. Y como ustedes ven, en el seno de los hogares cristianos se levantan muchachos criados con mejores valores, mejores principios. O al menos así es como debería ser. Sin embargo, en esta noche no vengo solo a hablarle a las mujeres. También, dentro de las experiencias de algunas mujeres en la Biblia, se nos manda un mensaje potente también a nosotros los hombres. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 2. Y veamos, por ejemplo, allí cómo el Señor marca un antes y un después en la vida de algunas personas. Nuestro Señor Jesús no despreció ninguna oportunidad para recibir, capacitar o enviar a cada hombre o a cada mujer que encontró por el camino un mensaje de esperanza, un mensaje de fe, un mensaje que los sacara de la posición donde estaban y los llevara hacia un mejor lugar. Las mujeres no estuvieron nunca excluidas en el discipulado, sino que muy por el contrario, el Señor les presentó siempre momentos para que ellas pudiesen hacer un trabajo importante. En el Evangelio según San Lucas, allí en el capítulo 8, del versículo 1 al 3, a ver qué nos dice allí. Si alguien pudiese ser tan amable y compartirlo con nosotros. ¿Qué nos dice? Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Sí, gracias, hermano. Pues ahí menciona por lo menos 3 mujeres. Estas 3 mujeres, una
era una esposa de un superintendente, una persona muy importante e influyente, Juana. ¿Ustedes recuerdan? Y esa mujer tuvo mucho que ver con la formación de la iglesia primitiva como tal. Mientras los discípulos ahí, Jesús con los 12 se iban juntando, ellas estaban allí. De quien también se nos habla es también de Susana, a quien escuchamos mencionar en el texto. Se le menciona y no se le menciona en ninguna otra parte de la Escritura, es como que se desvanece, pero su obra dice que ella era una mujer que aportaba financieramente de lo que tenía para ayudar en la causa del Señor. Y bueno, bastante que se necesita, como ustedes ven, como decía el hermano Alex hace ratito. Todavía hace falta mucho por hacer aquí. Se necesita el aporte de todos, económico, para que las cosas puedan funcionar. Y ahí estaba Susana, una mujer que quizás no se menciona que hacía grandes cosas, pero con su aporte ayudó para que el Evangelio se diseminara por aquellos lugares también. Y el Señor también nos menciona otra persona. Esta era de Magdala, quizás no con tanta suerte como las otras, quizás no tan encumbrada en la posición del gobierno, quizás un poco con más mala suerte. Ahí en el capítulo 7 del libro de Lucas se nos cuenta una historia. Y esa historia vamos a ténganla ahí presentes. Vamos a ir un poquito para aquí y un poquito para allá, como dice la Escritura. Línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Tengan presente que ahí vamos a ir a ese texto bíblico a ratito. Pues de esta, al parecer, de acuerdo a las cosas que yo estuve investigando, su tío había sido quien la había iniciado en una vida no muy honrosa, pasándose de abusador, aprovechando quizás su posición de fariseo, pues simplemente, o su posición de tío, o no sé, él tomó la inocencia de aquella muchacha, y quién sabe, pues hasta el punto de que ella llegó a convertirse en lo que nosotros conocimos como una mujer de la vida mala. Un tiempo después se nos cuenta que esta mujer la fueron trayendo cerca de donde estaba Jesús y gritaban. Unos gritaban ¡que muera! Otros gritaban ¡que muera! Como debe morir todo aquel que adultera. Y Jesucristo benigno, nadie decía nada. Todos decían algo, pero Jesús no decía nada. Jesucristo, mientras escuchaba la gritería y la gozada de las personas, él se arrodilló hacia el piso y se acercó. Y Jesucristo benigno fue escribiendo entonces en el suelo los pecados de todos aquellos depravados sin alma. Cuán bueno es señalar siempre los pecados del otro. Cuán bueno es decir que a este la encontramos y esta mujer es pecadora, la encontramos, fue tomada en el hecho cuando estaba pecando. Y la ley de Moisés nos enseña que le quitemos la vida. Dinos tú, buen maestro, esperamos tu mando. Estaban allí. De cierto le dice el Señor, que aquí esté limpio y sin pecado, que arroje la piedra del primero. Y uno tras otro, fueron arrojando las piedras en el piso y llenas. Mujer menos afortunada, yo no lo diría así. Quizás es una de las mujeres que al ver esta historia, dice la Biblia, se contará para las generaciones y las generaciones. Fíjense lo que ocurrió ahí. Ellos buscaron a la mujer, la trajeron, pero ¿y dónde estaba el hombre? Otra cosa, la acusaron, pero no acusaron al hombre. Y todo esto pasó ahí delante del Señor. Y el Señor entonces, ¿la defendió o no la defendió?
¿Qué dicen ustedes? ¿La defendió o no la defendió? El Señor estuvo de parte de la justicia y le dijo: ni yo te condeno, pero vete en paz y no peques más. Con justicia, la justicia que es real, la justicia que de verdad debería prevalecer en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Esa es la justicia que el Señor aplicó en ese momento. Y esa justicia liberó del castigo de apedreamiento a aquella mujer y le brindó la oportunidad de conocer a un hermoso Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Ustedes imaginan si aquellos vándalos enfurecidos por aquella cuestión que los cegaba, por aquella cuestión de ser tan al pie de la letra con la ley, pero sin observar lo que está dentro del corazón, ni de la persona ni de ellos mismos. ¿Ustedes se imaginan si la hubieran apedreado cuando la encontraron allá? ¿O sin traérsela a Jesús? La historia hubiese sido otra. Nunca nos hubiéramos enterado, como a tantas otras le pasó. Así que en vez de yo llamarla desafortunada, la llamo afortunada, por haber conocido a ese que tú y yo también tuvimos la oportunidad de conocer, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es. Así es. Ella, y después de haber resucitado Jesús, de ella se dice, un tiempo después, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a quién? A María Magdalena. Si antes ella hubiese sido apedreada, no hubiese sabido nada de esto, pero después tuvo el privilegio de ser la primera quien veía al Señor. Y ella le dijo: no me toques, porque el Señor le dijo: no me toques, porque todavía no he subido ¿a quién? Al cielo. Al Padre. Fíjense qué privilegio de ella. Por último, en el Evangelio de Juan es igualmente ella, María Magdalena, quien es la primera en tener la experiencia cuando resucita Jesús. Pero cuando resucita nuestro Señor Jesús, ella es una de esas personas que se queda mirando el aire también cuando Jesús se va, porque también estaba allí. Y entonces lo consideramos o no un privilegio. Eso es un privilegio, una persona privilegiada. En nuestra vida, hermanos, antes de conocer a Jesús y después de conocer a Jesús, marca la diferencia. Para María Magdalena la marcó en todas esas 7 veces que el Señor tuvo que reprender, digamos, estas faltas de carácter en su propia vida cristiana, en la construcción de su vida cristiana, para que ella pudiese llegar a ser lo que fue después. Había también en la Escritura, si hacemos un poquito de intercalación aquí, sin abandonar precisamente nuestro tema, había también muchas otras. Por ejemplo, María Magdalena, la mujer samaritana con la que Jesús estuvo hablando, por ejemplo, ahí en el pozo. Esta mujer también tuvo un antes y un después en su vida. Antes se le conocieron 5 maridos, pero después no fue conocida como la mujer que tenía 5 maridos. Ustedes se imaginan a una persona que tenga muy chico. Imagínense una persona que tiene una enorme, malísima reputación. Y que esa persona con malísima reputación viene a tratar de llevarlo a usted para la iglesia. ¿Lo seguirías? ¿Lo seguirías? ¿Y qué hubiese pasado si tú hubieses vivido entonces allá en el pueblo donde era esta mujer? ¿Qué hubiese pasado si tú y yo hubiésemos vivido en Samaria? No la hubiésemos seguido, porque la gente somos así, prejuiciosos. Si me invita a esa persona, quizás ella no tenga el mensaje de verdad. Pero ¿quién eres tú y quién soy yo para juzgar eso? Y ahora te digo esto: ¿quién eres tú y quién soy yo para juzgar esto? Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos, porque cuando la gente que conocía a ella, quien no le creía ni medio, quien no daba ni una locha, como decimos en mi país, quien no daba ni un penny de dólar por la vida de esta mujer, porque la conocían,
porque había tenido 5 maridos y su historia era de uno en el otro, en el otro. Así que ella tenía que venir con pena en la hora del mediodía para tratar de buscar agua cuando el sol estaba más caliente, cuando no estaban las otras. Pero esa mujer, cuando regresó, después de su encuentro con Jesús, justo después de su encuentro con Jesús, que ella va y lleva el mensaje para las personas, ¿saben qué pasó? Todo el mundo le creyó, porque no se trata más de la vida de la persona. Ahora de lo que se trata es del mensaje poderoso que la persona lleva. Porque si uno tiene un mensaje que dar y el mensaje poderoso, la gente te va a escuchar. Dime tú, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Jesús? ¿Y cómo es ahora? ¿Has mejorado? ¿No has mejorado? Esa es una pregunta retórica, para que cada quien se la conteste. Pero en nuestra vida también debería haber, como lo hemos estado diciendo, un antes y un después. Lo importante aquí no fue cómo fue nuestra vida antes, sino cómo va a ser a partir de conocer a Jesús. Si llevamos una vida cristiana que va en ascenso, o si llevamos una vida cristiana que va descendiendo y descendiendo y descendiendo cada vez más bajo. Si a mí me llegaron una vez a comparar con alguien de la Biblia, por mi mal carácter, por cómo se me conoce, me gustaría que me dijeran, oiga, ese Luma antes era así, pero después, mire, igualito que como le pasó a la mujer samaritana, igualito, mira, ahora todo el mundo lo escucha, ahora todo el mundo, porque entendió el mensaje y porque ahora las palabras de él son poderosas. Así deberíamos nosotros darnos a conocer también. Quizás no todos hayamos sido privilegiados y hayamos nacido en cuna de oro como Juana o como Susana o como algunas otras mujeres. Quizás algunos han dado tumbos por la vida, y dentro de esos tumbos y esas vueltas que dieron, se conocieron al Señor y ahora están aquí. El Señor dice que tú eres bienaventurado, porque bienaventurados son aquellos todos que han conocido el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje del Evangelio. Hay una parte de la vida de María Magdalena, quiero pedirle a mi esposa que quiero contarle. Es algo que pasó justamente con esta persona, volviendo un poquito atrás. Sí. Es quizás una de las partes más bonitas de lo que ella pudo haber hecho. Ya cuando se acercaba el momento de la crucifixión de Jesús, por ahí muy cerca, ella hizo algo muy especial. Pero yo no te lo quiero decir hablando. Yo quisiera decírtelo con notas musicales, porque yo pienso que así es mejor. Vamos a ver cómo nos sale. En su amor al Señor, hace vertir un fino alabastro sin estimar su valor, y al destapar la fragancia, perfume se liberó como un preso ya sin cadenas, como un alma que del mal se libró.
precioso tesoro, vertiste por mí. Tu quebrantado, vertido a mis pies, en dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. Y tú, el tesoro del cielo, el único Hijo de Dios, fuiste enviado por el Padre, solo tu amor te guió. Y tú, tan perfecto y santo, vicario te diste por mí. Por mi perdón tú has pagado, fuiste inmolado por mí. Tu quebrantado, por amor a mi Cristo. Tu sangre preciosa, oh Dios, vertiste por mí. Tu quebrantado, perdido a mis pies, en dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. En dulce abandono, Cristo, tu vida derramaste por mí. Hermosa la experiencia de esta mujer. Lo más importante que debes recordar de la historia de María Magdalena no fue su vida de antes, sino que ella, a partir de conocer a Jesús, fue una mujer agradecida que salió de su casa de Magdala para seguir a Jesús. Su ejemplo hoy nos dice que debemos seguir nosotros también a Jesús. No termina nuestra carrera cristiana solamente con la aceptación a Jesús, sino que continúa. Nuestra experiencia espiritual es diaria. Así como ella, que a donde quiera que iba Jesús, ella iba. Así debemos hacer nosotros también. Quiere el Señor bendecir a todas las mujeres que siguen el ejemplo del después de María Magdalena. Y que también los hombres, nosotros, podamos seguir el ejemplo de mujeres como ella, quien vale la pena seguir, porque estuvieron ahí con el Señor en todo momento. Amén. El Señor